Buenas tardes. Bienvenidos a Centro Sefahat Israel, que no sé si saben es un consorcio formado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias por asistir esta tarde a este acto, que dentro de las actividades que el centro tiene organizadas en torno a la exposición En busca del tiempo judío de Proust, actualmente en exhibición, que no sé si han podido disfrutar ahora antes de sentarse aquí, si no les animo a que lo hagan después, cuando acabe el acto. Pues hoy hemos programado un encuentro con dos excepcionales escritoras que no necesitan presentación, como son Carmen Posadas y Lourdes Ventura, a las que quiero agradecer su predisposición y su voluntad para acompañarnos hoy en este acto, y que va a consistir en una especie de conversación entre ellas en la que nos van a comentar un poco la influencia que pudo tener las lecturas anteriores de Proust, sus encuentros literarios y sus gustos literarios en su obra posterior. Sin más dilación, ya les dejo con nuestras invitadas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Nos oímos bien cómo era el formato, Lourdes y yo, pero bueno, vamos a hacer como una charla. Yo te diré que estoy muy nerviosa porque seguro que aquí hay unos proustófilos importantísimos que nos van a poner en un brete, pero en fin, vamos, esperemos que yo no meta la pata, sobre todo con los nombres, que siempre me confundo. Bueno, yo quería empezar, Lourdes, que me contaras un poquito cómo conociste tú a Proust o cómo te fascinaste con él. ¿Cómo empezó todo? Fue muy curioso porque yo vivía en una... No sé, a ver, siempre con los micros. A veces me tiro una hora hablando y luego dicen, no se oía. Es que se oye mucho la música de la... Vale. Pues cuéntanos tú, Carmen, ¿no? Venga, cuéntanos tú, empieza tú, Carmen. Bueno, cuento un poquito cómo me introduje yo en el mundo de Proust. Mi padre era un gran lector y además era un hombre muy introvertido, o sea que su forma de comunicarse con nosotros cuando éramos niños no era como todos los padres que se revuelcan por el suelo y que juegan con sus hijos a los indios, a los vaqueros, no. Él no se le daba bien eso, lo que hacía era leernos, nos leía en voz alta. Entonces, dependiendo de la edad que tuviéramos, pues leíamos unas cosas u otras. Empezamos con los cuentos de la Odisea y de ahí pasamos, yo qué sé, a los hermanos Grimm y de ahí pasamos a Julio Verne y bueno, a medida que íbamos creciendo íbamos haciendo cosas más complicadas y un momento dado me dijo, bueno, vamos a leer En busca del tiempo perdido. Y yo dije, papá, pero si esto es una cosa descomunal, porque lo veía ahí en la librería, yo no sé cuántos libros son, pero 12 o no sé qué burra, sí. Y entonces me dijo, bueno, pero se pueden leer separados, o sea que vamos a empezar por Du côté de chez Swann. Y bueno, me sentí absolutamente fascinada porque Proust tiene muchísimo sentido del humor. O sea, yo me acuerdo reírme a carcajadas con las historias de la Tante Leonie, que no se levantaba nunca de la cama, pero que no le gustaba que dijeran que estaba enferma, pero tampoco le gustaba que le dijeran que estaba sana. O sea, había que tener un ten con ten y solamente se llevaba bien con una señorita que venía de vez en cuando y que le daba unos sablazos, que espérate que me acuerdo cómo se llama. Eulalie, ¿verdad? Sí. Y esta era la única que le gustaba porque tenía ese ten con ten y que no le decía que estaba demasiado enferma y decía que estaba demasiado sana. Y bueno, y todo ese mundo de Combray, de las tías, a mí me fascinado. Por ejemplo, hay una escena que la recuerdo de aquella época, porque me acuerdo mucho más de lo que leí con mi padre que lo que he leído ahora. Claro, que ya mi memoria es de chanquete, no me acuerdo de nada. Pero en aquella época me acuerdo que tenía estas tías a las que Swann les mandaba unas botellas de vino. Y entonces ellas querían darle las gracias, pero sin darle las gracias, porque aparentemente era como muy poco elegante dar las gracias. Entonces hacían unas conferencias larguísimas y explicaban que ellas habían ido por el campo, que no sé qué, y después habían vuelto y unas botellas. O sea, todo este mundo fascinante. Yo en esa época ya tenía como 30 años y a partir de ese momento, a lo largo de mi vida, siempre he estado releyendo a Proust y les quiero agradecer a todos ustedes que me han dado la oportunidad desde el mes de junio aquí
a releer y a tenerlo bastante fresco para hablar con alguien. Pues yo fui una lectora bastante precoz y como vivía en Alicante, que era una ciudad donde había mucho pied noir, porque habían llegado muchos argelinos a la ciudad, se hablaba bastante francés. Yo tenía amigos franceses pues desde los 13, 14 años, que eran niños que ya estaban integrados y estudiaban en los colegios de Alicante. Muchos de los argelinos pied noir de origen español que habían llegado a Alicante eran gente que pusieron empresas, que pusieron restaurantes, hoteles, casi todas las panaderías. En Alicante hubo croissant desde que yo era muy pequeña, el verdadero croissant francés, porque todas las panaderías buenas las habían puesto los franceses. Bueno, yo tenía un amigo francés un poco mayor que yo, que como sabía que me gustaba el francés, pues bueno, de alguna manera me leía Camus, me prestaba libros en francés, que a mí me costaba un poco leer, aunque en el colegio teníamos francés. Y me empezó a leer alguna vez algún fragmento de La Recherche. Pero yo oía que era una belleza la lengua, pero claro, no lo entendía demasiado. Y cuando cumplí los 20 años, uno de mis hermanos, que tengo muchos, mi hermano Antonio, me regaló toda la edición de Alianza, que en el segundo tomo es donde viene dedicado a mi hermana tal, en el 76. Entonces, bueno, pues lo empecé a leer, muy fascinada, lo leía a saltos, pero esa escritura tan larga, donde todo era tan minucioso explicado, pues como dice Carmen, y luego todos esos personajes me fascinó. Yo me fui a vivir a Londres un poco más tarde, con lo cual el francés parece que lo dejé ahí un poco como aparcado y de pronto me encontré con un libro que había salido, que no había salido en España, ha tardado en salir, ha salido hace poco, pero está en inglés, que se llamaba Monsieur Proust, de Celeste Albaret. Celeste era la que fue los últimos 8 años de la vida de Proust, alguno más, desde el 13 hasta el 22, fue la gobernanta de Proust. Y cuando yo en Londres me encuentro con este libro, en inglés, ella no habló de su vida con Proust hasta los 83. Y se lo contó a un periodista que es el que firma después de ella el libro, un periodista francés, porque el libro salió en francés, claro, Georges Belmont. Entonces, aunque yo lo leí en inglés, este libro, de pronto yo pasé del Proust escritor, que no se sabía nunca si realmente esa era su vida. Por ejemplo, el nombre de Marcel no sale en toda la novela, ha salido ahora en los cuadernos póstumos que están apareciendo, fragmentos casi iguales que la novela, con lo cual ya vemos que sí, el niño, el narrador y el narrador adulto era él. Pero Celeste lo que cuenta es la vida de Proust, la verdadera vida de Proust, la delicadeza que tenía Proust. Por ejemplo, ella conoce a Proust porque su marido era el taxista de Proust. Proust tenía un taxista al que llamaba para ir a sus actos o por la noche, porque ya en esos años prácticamente estaba en la cama todo el día y salía de noche desde el año anterior a la Primera Guerra. Entonces, esta chica, que entonces era una joven, Celeste Albaret, se casa con Odilon, que era el marido, y primero empieza siendo el correo de Proust. Cuando Proust publica la primera novela de la serie, él empieza a mandar dedicado a los amigos, a los periodistas, a los críticos, y entonces le llama a Celeste por una serie de razones, además también porque ellos han llegado del pueblo, y entonces dice así conoce París, y le pagan taxis para que vaya a llevar a casas privadas los libros dedicados. Y hay una cosa muy graciosa que cuenta Celeste, que lo he releído ahora porque no me acordaba, es que los paquetes de los libros a los señores iban en azul marino y los de las señoras iban en rosa, con la delicadeza que tenía Proust. Luego había algunos que ella tenía que dar en mano y otros que tenía que dejar al portero, unos que llevaban nota adjunta y otros que simplemente la dedicatoria, ¿no?
Entonces, digamos que este fue ya como el conocimiento del Proust hombre, ¿no? Y luego, bueno, seguí leyendo a Proust, pero ya un poco pues, más profesionalmente como periodista cultural y hasta estos últimos 20 años que me dedico a la crítica literaria y que sobre todo hago crítica de literatura francesa. Pero ahora luego lo comentamos. Han salido hace muy poco unos que lo llaman los 75 folios de Proust, donde es muy interesante. Pues luego os contaré una anécdota curiosa. Lo que es el germen de todo En busca del tiempo perdido y qué cosas descubrimos que incluso los estudiosos como Antoine Compagnon, que son los grandes estudiosos de Proust, o Yves Tadier, no sabían, ¿no? Y también con su relación a la judeidad. Luego hay una historia bastante curiosa que cuenta en su libro Proust du côté juif, donde cuenta un poco la relación de Proust con el universo judío, sobre todo en relación con su abuelo. Luego veremos un poco la rama materna, que es la rama judía, ¿no? Yo ahora le preguntaría a Carmen, porque Carmen, que ha escrito novelas donde, digamos, la vida social se ve también de un modo muy interesante, si de alguna manera a ti te ha influido o en qué medida crees que tu novela o tu mundo de dibujar la sociedad. Mira a ver si funciona. Ya funcionaba. ¿Sí? Sí. Bueno, ya me gustaría a mí que me hubiera influido Proust. Espero que sí, que alguna cosa le haya robado inconscientemente. A mí lo que me parece más fascinante de Proust es las muchas lecturas que admite. O sea, yo creo que esto, cuando se encuentra uno con una obra tan monumental como En busca del tiempo perdido, es casi inevitable. O sea que En busca del tiempo perdido se puede leer como una novela social, se puede leer como una novela psicológica, se puede leer como una novela en clave, bueno, también habla del problema judío, habla del problema de los gays, habla de la sociedad, habla de tantísimas cosas. Bueno, por supuesto del tema político, porque todo el affaire Dreyfus es muy importante en la novela. Además, yo creo que Proust ahí intenta hablar de su condición de judío, obviamente, pero es que además es muy interesante cómo lo trata, porque él en ningún momento se reconoce judío. O sea, él habla de Bloch, incluso se ríe un poco de este personaje y no es muy misericordia con Bloch, que digamos, y hace chistes de cómo Bloch tiene un padre que va todavía con ropa talar y cosas por el estilo, etcétera. Pero yo creo que hay un capítulo que es extraordinario, que es en Sodoma y Gomorra. El primer capítulo es como para releerlo 7 veces. Yo me lo tendría que releer varias más para poder sacarle todo el jugo. En él habla, por un lado, del problema de la homosexualidad y el problema de su condición de judío, pero siempre como alguien externo al problema. O sea, para hablar del tema de la homosexualidad, pues hace como un paralelismo entre el mundo vegetal y el mundo nuestro, ¿no? Y entonces, pues yo qué sé, cómo se inseminan el pistilo de no sé qué historia, o sea, todo muy historiado para ser muy preciso, porque le encantaba la precisión y era muy minucioso, como tú has dicho. O sea, que te está hablando de botánica, pero en realidad te está hablando de la homosexualidad. Y curiosamente utiliza unos términos muy crudos. O sea, cada rato habla del vicio y a cada rato habla de los invertidos, ¿verdad? ¿Sí? Exacto. Sí. Entonces eso me llamó mucho la atención de cómo él se pone desde fuera. Luego, sobre el tema de la homosexualidad, también es muy interesante porque alrededor de él casi todos los personajes son o bisexuales o homosexuales, menos él, pero sus amores todos tienen nombres muy masculinos. O sea, en francés el nombre Gilbert es muy raro. Es raro.
Albertine, no sé, tampoco, creo que los dos son nombres muy poco comunes y son nombres evidentemente masculinos que los ha trasladado a femeninos. Entonces, yo creo que una de las grandezas de la recherche es que todo el mundo puede hacer una lectura diferente. Entonces, quien quiera hacer una novela en clave política la puede hacer, quien quiera hacer una lectura en clave romántica también, o social, o psicológica, o homosexual, o habla del problema judío, y entonces por eso es tan monumental, entre otras cosas. O sea, podemos estar hablando horas y horas de por qué esta novela es tan extraordinaria, pero yo creo que una de las razones es esta. ¿Qué pasó? No, vale. Bueno, os cuento un poco el misterio de la Magdalena. Bueno, vosotros sabéis que todos los lectores y lectoras de Proust, incluso casi todos los no lectores de Proust, cuando hablamos de los recuerdos espontáneos, hablamos de la Magdalena de Proust. Decimos, claro, es que esto es como la Magdalena de Proust, ¿no? Realmente él en el primer libro, sí, por el camino de Schwab, yo tengo la traducción de Salinas, que era una traducción maravillosa. Él cuenta que quien le da la Magdalena en el té es la tía Leonie, que en realidad la tía Leonie no es tal tía Leonie, era el abuelo. En la primera casa en la que ellos pasan a alguna parte del verano no es en Illiers, que es lo que ahora dicen Illiers-Combray, que él se inventó el nombre de Combray, pero el pueblo de Illiers, como homenaje, ahora se llama desde los 80 Illiers-Combray. Y esa era la casa de su tía Elizabeth por parte paterna, pero la casa donde realmente él recuerda en los últimos manuscritos que le dieron el té es en la casa de su tío Luis Baruch Weiss, que es el judío de la rama judía, el tío de su madre, y donde pasaban el primer verano, donde pasa lo de los besos de la madre, que Proust quiere que suba, etcétera, etcétera. Entonces es muy curioso porque en este libro, los manuscritos inéditos que se han publicado este año los ha publicado Lumen, pero salieron el año pasado en París. Estaban en la Biblioteca Nacional, en unos archivos de Proust. Los archivos de Proust se los quedó un editor que fue el que editó Jan Sontheil, que es de alguna manera también una pre-novela biográfica, pero también sin decir los nombres, aunque allí aparece el nombre de la abuela, Adele, el verdadero, ¿no?, de la abuela materna. Entonces, en estos folios, os voy a leer porque a ver si lo... Aparece, digamos, la génesis son 75 folios que él escribía, mucho más de 75 porque eran en folios grandes, y entonces, a ver si lo encuentro, si no, porque pongo papelitos, pero luego si no pongo arriba de qué es, pues perdonadme un segundito porque lo tengo, os lo prometo que lo tengo señalado. A ver. Es que es interesante porque cambia por completo lo que siempre hemos pensado de la Magdalena de Proust. A ver, ¿dónde estará? Bueno, os lo cuento aquí, que lo tengo de todos modos aquí. Bien, él baja a la habitación de su abuelo en la casa de Auteuil, y el abuelo le dice que pruebe el té con un biscote. Un biscotte, me imagino que diría, pero en aquel momento, cuando Proust escribe los primeros... Sí, lo tengo aquí, mira, lo había escrito.
Vamos a ver, dice, hay una pastelería, bueno, la Madalena de Proust, solo para ampliar esto, en Cabourg, que es el original, digamos, de Balbec, está todo lleno de tiendas donde venden pues retratos de Proust, cajitas de Proust, tal. Y hay una pastelería donde vienen unas bolsas preciosas con la cara de Proust y son magdalenas. Entonces te venden las magdalenas de Proust por todo Cabourg y quizá por todo el mundo. Pero, sin embargo, en estos primeros manuscritos, escritos varios años antes de cuando ya empieza a redactar la Recherche, él dice que baja a la habitación del abuelo Nat Bale y dice lo siguiente: entonces recordé, todos los días, ya vestido, bajaba a la habitación de mi abuelo, que acababa de despertarse, y tomaba su té. Embebía en él un biscot y me lo daba a probar. Y cuando aquellos veranos pasaron, la sensación del pan reblandecido en el té fue uno de esos refugios donde las horas muertas para la inteligencia, acudieron a acurrucarse. Apenas probé el pan, todo un jardín hasta entonces vago y apagado para mí, con sus senderos olvidados, se pintó cantero por cantero con todas sus flores en la pequeña taza de té, como esas florecillas japonesas que solo vuelven a crecer en el agua. De modo que era un sencillo biscot lo que el abuelo le dio. Esto fue un descubrimiento que a la crítica francesa parece una cosa anecdótica, pero les dejó completamente anonadados, ¿no? O sea, pasar de una cosa que llevamos todos diciendo, la Magdalena de Proust, y saber que él añadió la Magdalena porque le parecía luego más elegante. Celeste Albaguet, su ama de llaves, decía que él, en esos años en que ya estaba redactando y que prácticamente no salía más que por la noche a las fiestas y volvía agotado porque estaba ya muy enfermo, se alimentaba prácticamente de café y croissant. Se tomaba un primer café con un primer croissant, a la media mañana tenían preparado otro café con otro croissant, y si tenía mucha hambre, a lo mejor a las 4 se tomaba otro croissant, y se alimentaba prácticamente de cafés, y luego ya por la noche pues cenaría más o menos porque estaba ya bastante malito. Bueno, esa era un poco la historia, que hay muchísimas más cosas muy interesantes en los 75 folios que, bueno, irán a lo mejor hablando, pero sobre todo este era uno de los que quizá todo el mundo pensaba cuando tenemos un recuerdo involuntario, decimos, ¡ay, la Magdalena de Proust! Bueno, pues era el biscot. Porque en realidad Proust lo que él le hacía recordar era el sabor del té. O sea, ahora ya a partir de eso han estudiado, es la Magdalena, pero era el sabor del té, o era el biscot y el sabor del té, porque él no tomaba habitualmente té, lo dice también en algún otro momento, ¿no? Estamos casi. Ay, perdón, no. Bueno, yo también quería compartir con ustedes otras reflexiones que me hice esta vez como escritora al leer a Proust. Entonces, a mí una cosa que me llama bastante la atención, y luego me he dado cuenta que también lo resaltan bastantes críticos, es que en la Recherche, que hay no sé cuántos personajes, no sé, una barbaridad de personajes, no hay ninguno que sea con el que uno se iba a tomar le gustaría irse a tomar unas cervezas o que fuera tu amigo, o sea, salvo Swann, posiblemente, que es el personaje más íntegro, más simpático, más bueno. El resto son gente bastante deleznable. O sea, por ejemplo, a mí personalmente me gusta mucho el Barón de Charlus porque es un ser horrible, o sea, verdaderamente es muy antipático. Hay toda esa escena de cómo, sí, no, incluso antes en Du Côté de Guermantes, sí, no se llama Du Côté de Guermantes, pero algo parecido. Bueno, sí, bueno, la parte de... Sí, no, un poquito antes. No. Cuando va a casa de la princesa de Guermantes y después le pide el barón de Charlus que lo vaya a ver después de estar en su casa, y entonces le hace como unas proposiciones y entonces el otro dice que no, y el barón de Charlus argumenta de una manera absolutamente brillante cosas, o sea, verdaderamente atroces,
pero tan brillante que te quitas el sombrero, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con su antisemitismo. O sea, tú lees la defensa de Charroux de por qué es antisemita y por supuesto no estás de acuerdo, pero es extraordinaria. O sea, hace falta una inteligencia muy grande y yo como escritora admiro mucho a Proust el que pueda argumentar de una manera muy distinta a su forma de ser, porque por un lado está argumentando en contra de la homosexualidad, por otro lado está argumentando en contra del judaísmo, ¿no? Entonces, a mí eso me llama mucho la atención. Él admiraba mucho, por un lado, a Flaubert y sobre todo admiraba mucho a Balzac, pero yo creo que se parece más a Balzac en el sentido de que Balzac, sus personajes también son bastante horrendos. O sea, Madame Bovary es una frívola y una imbécil. El que gana la partida, espero no hacerle spoiler porque supongo que todos habrán leído Madame Bovary, el que sale triunfante de esa novela es el farmacéutico Homais, ¿verdad? Que lo hacen, le dan una legión de honor o algo por el estilo. Y en cambio, los personajes de Balzac son más prototípicos, o sea, por ejemplo, Rastignac es el vicio, el Père Goriot es una pobre víctima, las hijas del Père Goriot son malvadas, pero son personajes menos poliédricos. En cambio, los personajes de Proust son todos poliédricos. O sea, por eso me imagino que causa tanta controversia y en Francia, que le gustan mucho las polémicas, pues están eternamente discutiendo sobre cómo era Odette de Guermantes, si era buena, si era mala, si era frívola, si era idiota, si era inteligente. O sea, porque caben todas las posibilidades. O sea, ella de vez en cuando se muestra como una frívola y una estúpida, otras como una mujer muy brillante, otras como una egoísta redomada, otra como una persona generosa. Y a mí eso, como escritora, me interesa muchísimo. No sé tú, Lourdes, porque ahora estamos mucho en los personajes planos. Entonces, el lector no le gusta que sus personajes, quiere decir que si los buenos son buenos, tienen que ser buenos, buenísimos, y adorar a los niños, y a los perros, y a las plantas. Y si son malos, tienen que ser horribles y machacar a todo el mundo. Y la realidad es que el mundo no es así, ¿verdad? Yo creo que todos somos poliédricos y a mí eso en concreto me interesa mucho. No sé tú, como lectora, ¿qué lectura hiciste de Proust? Sí, a mí como tú antes decías, las reflexiones muy inteligentes en un escritor tan brillante como Proust, que a lo mejor tarda tanto en explicar pues cómo se dormía, la angustia que le llegaba de su madre, viene mamá, no, me pongo a llorar, subo, todos esos matices de los sentimientos que están tan presentes en Proust y que hicieron que cuando él entregó su primer libro, su primer volumen, Por el camino de Somme, hubo un crítico, un editor, se lo rechazaron varios editores y sobre todo un editor dijo: ¿cómo voy a publicar un libro donde hay 30 páginas para explicarme cómo un señor se da la vuelta en la cama, ¿no? Entonces, esa matización que tan larga, tan extensa, de cada minuto, segundo de sentimiento, a mí me gusta mucho. Yo me acuerdo que, no sé si alguien lo dijo, pero cuando yo empecé a leer a Javier Marías, que me gustaba mucho y fui muy lectora de Marías, yo lo relacionaba mucho con Proust en ese sentido. Porque aunque era más un monólogo interior, más nuevo, más novedoso, pero sí que tardaba tanto en explicitar cualquier sentimiento. Si se hablaba del amor, no se hablaba del amor, quiero decir, se hablaba del pequeño momento en que ella se fue, en que Odette desaparecía, o que Albertine miraba a otro hombre, y cuando miraba a otro hombre, entonces él volvía a quererla o a desearla. Entonces, esa matización del mundo proustiano, a mí, como obsesiva compulsiva,
aunque hago muchos esfuerzos por escribir más sencillo, digamos, ese ha sido uno de mis esfuerzos, porque yo empecé siendo también de frase larga y un poco hice una novela, mi primera novela, que jugaba a hablar de las escritoras del 19, con lo cual aquello me llevaba pues a aquel tiempo largo y también un poco lento, ¿no? Y entonces a mí, claro, ¿cómo no me va a gustar? Lo que pasa es que pasado el tiempo, trato también, por lo menos en mi escritura, voy tratando de ir a una síntesis, ¿no? Me gustan mucho, ahora mismo hay un montón de escritores franceses o escritoras que son muy sintéticos. El último concurso, ¿no? Es un poquito más decimonónico, el penúltimo, pero hay un montón de escritores que están haciendo cosas muy, muy originales, ¿no? Y en ese sentido. Y ahora iría más, o me divierten más algunas lecturas menos mentales, ¿no? Como es un poco la de Proust, pero para leerlo, claro, era fascinante. Entrabas, esto como tú dices, es que entrabas en ese mundo y ya no estabas ahí, ya no podías estar. Claro, es que yo pienso que para ser tan minucioso y tan preciosista hay que ser Proust. Entonces, y bueno, y Javier Marías, yo creo que en ese sentido, además él incluso reconocía que tenía mucha influencia de Proust y entonces se le tolera. Pero si no, es absolutamente insoportable, porque ha cambiado los lectores, hemos cambiado. O sea, no es lo mismo un lector de principio del siglo XX que un lector actual o un lector, no digamos, del siglo XIX. Para empezar, antes nadie sabía cómo eran los mundos lejanos. O sea, si tú tenías que escribir, me da igual, sobre cómo era la India o cómo era un tigre de Bengala, pues tenías que explicarlo, porque nadie había visto nunca un tigre de Bengala. A lo mejor con un poco de suerte había visto una ilustración en un libro. Entonces estaba bastante justificado que las explicaciones fueran largas y detalladas, etcétera. Pero ahora no tiene ningún sentido. Y entonces, además, la gente tiene ¿cómo se llama? Una capacidad de concentración muy cortita. O sea, que si tú te pones a describir las rayas de un tigre de Bengala, estás muerto, porque es que no te siguen ni meditos. Concentración y luego, esto se ha estudiado, tenemos todos 20 minutos que usamos las redes o cualquier cosa, no yo no uso las redes, pero uso el WhatsApp. Tenemos 20 minutos de concentración, hacemos algo, 20 minutos de concentración, hacemos algo, y salvo cuando no lo pasa, que es una novela, que entonces ya no tienes más remedio, pero realmente no hay tanta concentración como antes en el final del siglo, principios del siglo, que no tenías otra cosa que hacer. A mí me gustaría, hablando y con la exposición, con relación a la espléndida exposición que han hecho en Casa Sefarad, hablar de una cosa que incluso Antoine Compagnon, que ha sido el que ha escrito el Proust du côté juif, todavía no sabía. Realmente, como antes ha dicho Carmen, él nunca en la recherche, salvo cuando habla del caso Dreyfus y de la gente que sí que estaba a favor, y él también, él en la realidad firmó y además tuvo una posición bastante activa y se comprometió a otras personas para que firmasen un manifiesto, pero realmente nunca se sabe, teniendo la madre de Proust, Jeanne Weiss, es que nunca sé si es Weil o Weil, la madre, la familia, vamos, el abuelo de Proust, Naté, eran gente muy rica y muy vinculadas a la sociedad judía francesa. El abuelo era un fabricante de porcelana, el bisabuelo, perdón, muy rico, y la madre de Proust pues heredó muchísimo dinero, y el tío, o sea, Proust, la casa del Boulevard Haussmann lo tiene de la herencia de su tío Lassalle, que digamos que hizo laico su nombre, se llamó Louis Weil, y
Y él tenía esa rama de la familia, porque la rama del padre, aunque él estudió para ser un gran médico y eran comerciantes del pueblo de Liège, pero la rama judía era una rama muy poderosa en Francia. El bisabuelo tuvo 7 hijos de un primer matrimonio y 6 de otro, que es de la rama de la madre de Proust. Y de alguna manera todos tuvieron, Antoine Compagnon, que ha estudiado toda la genealogía, todos tuvieron cargos importantes en distintos campos, ¿no? Entonces, es muy raro pensar, la madre nunca se convirtió, se casó con el padre, que era católico, bautizaron a los niños, Proust hizo la comunión, pero la madre nunca se convirtió al catolicismo, realmente siguió con su fe judía. Entonces es raro pensar que no hubiera bastantes rituales en la casa o de algún modo que Proust los conociera bien y lo supiera, ¿no? Entonces, Antoine Compagnon ha encontrado una carta que luego ya se supo que era un amigo de Proust, donde Proust, cuando ya estaba enfermo, le decía, la tengo aquí en francés, lo voy a ir traduciendo un poco así, ya no hay nadie, ni siquiera yo, porque no me puedo levantar, que vaya a visitar a lo largo de la calle del Reposo, ahora lo explico, el pequeño cementerio judío donde mi abuelo, siguiendo el rito que no había comprendido nunca, iba todos los años a poner una piedra sobre la tumba de sus padres. Este texto lo escribió Proust en sus últimos años ya, en una carta a un amigo. Lo que quiere decir, y lo que Compagnon ha entendido en otros sitios, es que él iba de niño con su abuelo a esta calle del Repos, donde había el cementerio judío. Entonces era un apartado separado del cementerio de Père-Lachaise, donde está enterrada la familia de Proust. Pero con la laïcité, en algún momento dado, se unieron los dos cementerios, el cementerio judío y de Père-Lachaise ya no está separado, pero lo que queda claro es que Proust iba con el abuelo a dejar una piedra en la tumba de ese bisabuelo tan rico, que es el que, digamos, dio toda la fortuna a todos los hijos y que tuvo una importancia en el mundo judío de Francia, ¿no? Fue el consejero de muchos consistorios. Y hay una anécdota muy graciosa que sale en La Recherche, porque cuando Swann se va a morir, que era judío, de origen judío también, él dice en algún momento de su testamento, él dice que él era caballero de la Légion d'honneur, como era el abuelo de Proust, el padre de Proust, muchas personas cercanas, o sea, eran una gente que habían conseguido un estatus importante como personas de la sociedad. Entonces, Swann dice en un momento dado que quiere que vaya al destacamento que se les ofrece a los caballeros de la Légion d'honneur a su funeral, porque la historia del bisabuelo, cuando el bisabuelo muere, es una historia que se repitió mucho en la familia y que de alguna manera Proust, claro, la sabía. Es que los rabinos que iban a hacer la despedida en el cementerio judío echaron al destacamento de soldados que venían a hacer honores a un hombre de la Légion d'honneur. Entonces, lo que quería decir que en realidad los Veil estaban asimilándose. Quiero decir que no eran radicales en absoluto, que quiere decir que los rabinos eran más radicales que el bisabuelo de Proust, que además era un hombre que de alguna manera era un poco liberal. Sí, si me permites, ese es un fenómeno que se está produciendo en toda Europa, porque lo mismo pasa, por ejemplo, con la familia de Freud. O sea, Freud, si tú ves la foto del abuelo de Freud, todavía vestido de barba venerable, ropa talar, no sé qué, y Freud se consideraba
ateo y, por supuesto, completamente asimilado. Tres cuartos partes de lo mismo le pasaba a Wittgenstein. Toda la familia de Wittgenstein, que también eran riquísimos, vivían en Viena, eran judíos asimilados y que además ellos, bueno, se sentían judíos, pero no eran practicantes, etc. Y yo creo que eso es muy interesante para explicar por qué muchos judíos no se dieron cuenta de lo que estaba pasando con Hitler. O sea, ellos no podían entender que Hitler iba en contra de ellos cuando ellos ni practicaban, ni se sentían particularmente judíos, ni nada por el estilo. Y entonces, como dijo alguien, no sé si fue Stefan Zweig, la diferencia entre los judíos que se salvaron y los judíos que no se salvaron es que se salvaron los pesimistas, porque se dieron cuenta que aquello era un desastre, había que salir corriendo, y los optimistas o los que tenían una actitud más, bueno, pues que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando, pues murieron en el Holocausto. Pero el fenómeno de la asimilación no es que la familia de Proust fuera una excepción, sino que se estaba produciendo en toda Europa en ese momento. Había un doble rasero, ¿no? Porque por un lado había en los años 20 hubo una especie de renacimiento del sionismo, pero incluso algunos de los amigos del bisabuelo de Proust les daba igual que fueran Israel o que fueran otro sitio, o sea que lo que querían era un Estado judío, ¿no? Y por otro lado, lo que tú dices, quiero decir, una especie de deseo de estar en la vida y de asimilación de la vida común, de no hacer separaciones y seguir cada uno con sus ritos, ¿no? Pero sí que es cierto que aunque Proust nunca habla en La Recherche o en sus libros de esa parte, de pronto en sus cartas sí que aparece esto, ¿no? Que iba con el abuelo a dejar la famosa piedra, ¿no? No sé si ustedes quieren intervenir, porque seguro que saben mucho más que nosotros. ¿Alguien que serio? ¿Alguna pregunta para ser respondida por nosotros mismos? El caso de Odette, ¿no? Que para mucha gente es muy conocido porque al principio pues era una mujer muy mundana, a la que no se quiere recibir en sociedad y demás. A Proust en el fondo le pasó lo mismo. Como escritor, el primer libro que le escribe es rechazado de tal manera que él, y además le acusan de una manera muy sutil de homosexual, y entonces él se bate en duelo con ese crítico cuando él era muy joven, que era Los placeres y los días, que lo publica a los 25 años. Luego ahí ya yo creo que él tuvo miedo, porque cuando entrega el primer volumen de Côté de Sessoin, también se lo rechazan en varias editoriales, y es el señor Grasset, que ahora es la gran editorial Grasset, que entonces era una pequeñita editorial, que se decide a publicárselo, pero se lo rechazaron 2 o 3 veces. De hecho, Gide, porque claro, es que cuando Proust entrega su manuscrito, está ya Picasso por ahí, está Gide, está la modernidad. Entonces llega este señor contando esta vida social de la Belle Époque, y claro, en principio pues le llaman mundano y frívolo y tal, pero... Y es la guerra, no te olvides. Claro, sí. Pero esto que ha dicho Carmen antes es muy importante, lo de que los personajes en el fondo, cuando tú los miras bien, son muy deleznables. En el capítulo final, en el libro final del Tiempo recobrado, todos los personajes aparecen como en un baile de máscaras, empolvados, como ya viejos, y es cuando realmente Proust está diciendo la verdad de lo que le parecía ese mundo, ¿no? Que en el fondo era un mundo muy decadente, que aunque él le había interesado para observarlo, pero en los últimos años incluso, pues eso cada vez era una crítica satírico, por eso tiene tanto humor, ¿no? Como describe algunos personajes. Pero a él le tacharon de mundano durante mucho tiempo, y la crítica de izquierdas ya un poco durante años después de la Segunda Guerra, pues probablemente también le consideraba un alto burgués y un Sí, y otra cosa interesante también es que, claro, la novela es tan larga que se produce una evolución en la sociedad.
¿no? Y a pesar de que él está hablando de un tiempo anterior, porque la novela se publica en el 13 y él está hablando de un tiempo anterior, pero sí va contando poco a poco cómo ese mundo impermeable, inaccesible de los condes, de los duques, de los príncipes, de no sé qué, pues acá al final... Claro, al final Odette se casa con un Guermantes, Gilbert se casa con Saint-Loup, ¿quién más? Espérate, Madame de Verdurin, que es la cursi de las cursis y la petarda de las petardas también acaba, ¿no? Cuando se busca quién es quién en el mundo de Proust, que casi todos eran, pero al mismo tiempo eran varias personas las que formaban uno, ¿no? Como lo de la tía Leonie, pues era por un lado era el abuelo, que era donde bajaba la habitación, no sé qué. Y dicen que Madame Verdurin era Misia Sert. Ah, bueno, entonces tampoco era tan cursi. Ya, ¿no? Claro, eso es lo curioso, pero como ella, ya sabes que era una moderna en aquella época y tal, pues sí quería tener siempre a los grandes en su salón y tal, pues, pero bueno, es una más de las miles de identificaciones que se han buscado, ¿no? Porque Charlie, por ejemplo, también dicen que era Montesquieu, que era un amigo de Proust, que era antisemita en el affaire de Cruz, y que era homosexual convencido, ¿no? Sí, es curioso porque me imagino que ustedes saben que Truman Capote intentó escribir su propio En busca del tiempo perdido y escribió una novela que se llama Plegarias atendidas, que cavó su fosa con ella porque se dedicó a contar las verdades sobre sus amigas ricas de Nueva York. O sea, cómo era Malena Agnelli y cómo era la señora de Rockefeller y cómo era Jackie Onassis y cómo era, ¿cómo se llama? Lee de Radziwill. Él siempre dijo que su ambición era escribir la continuación del Tiempo Perdido en su ambiente, ¿no? Entonces cometió el grave error de publicar un primer capítulo en una revista que creo que era Esquire, no me acuerdo cuál, y fue tal el escándalo, o sea, porque además, claro, Truman Capote no era Proust, o sea, Proust es sutil, es sinuoso, es insinuante, y Truman Capote es todo a las claras y a lo más bestia, ¿no? Bueno, incluso en ese extracto que se publicó en Esquire, hablaba de cómo una señora había dejado morir a su marido para heredar. Y esa señora, cuando leyó los extractos de la revista, se suicidó. Se suicidó directamente, ¿verdad? Bueno, pues entonces él ahí cavó su fosa, él que era un niño de Alabama o no acuerdo de qué sitio por ahí, y estaba como loco de que lo aceptaran en todos los salones elegantes y que se codeara con toda la crème de la crème, nunca más volvió a sonar el teléfono. Eso, sin embargo, a Proust no le pasó. O sea, que él siempre fue como más sutil. Es verdad que hay personajes que son mucho más reconocibles. Dicen que el Stier, por ejemplo, es Monet. Después se supone que Anatole France es ¿cómo se llama? Que empieza con B, Bergot, gracias. Sí. Y hay algunos que son, bueno, evidentemente, por ejemplo, la Verma, yo creo que es Sara Bernard, pero los otros son híbridos, ¿verdad? Y entonces ahí pues nadie se puede sentir muy, muy ofendido. Sí, yo tuve la suerte de poderlo leer en francés con mi padre, que me iba explicando qué eran las aubépines, por ejemplo, que no tenía la más remota idea, que son como una especie de zarzas, no sé qué cosa. Sí, las plantas. Sí, ¿no? Habla muchísimo, las aubépines, mucho de naturaleza. Para arriba, la para abajo. Y todas estas palabras imposibles. Y entonces, bueno, mi padre adoraba a Proust, eso sabía de memoria literalmente, y entonces leerlo con él era un placer. Y ahora yo he descubierto los audiolibros. Y entonces estoy absolutamente fascinada porque he encontrado una señora que lee maravillosamente bien. ¿Tú también? ¿Sí? Y es extraordinario, porque entonces yo arreglo armarios, mi casa está ordenadísima desde que he descubierto los audiolibros, porque mientras leo a Proust o escucho a Proust, arreglo armarios, voy en el coche, no sé, cocino, de todo.
Yo de todos modos, es verdad, también escucho audiolibros, sobre todo en francés o en inglés también, para que no se te olvide. Y voy haciendo otras cosas a la vez, pero a pesar de todo, los libros están sobresaturando ya mi casa. O sea que no hay nada que hacer de momento. Y eso que ya cuando me cambié de casa, que siempre es la única manera, cuando nos cambiamos de casa, de empezar a decir hay que deshacerse, es que no hay más remedio. Y me deshice de la mitad de la biblioteca, pero aún así todo sigue creciendo. ¿No? Se multiplican. Sigue creciendo. Pero debería de estar prohibido ser leído en audiolibro, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pero si lo oyes en francés, qué? no. Sí. Hay 3 o 4 escritores que Ah, no, yo pienso que no. La Petite Fadette, por ejemplo, ¿cómo se llama? La francesa que firmaba con nombre. Madame de Staël. No, con nombre de señor George Sand. George Sand. La he oído mucho, además, porque la oía varias veces, así pues si alguna palabra me faltaba, en audiolibro en francés, y es maravilloso porque son actores muy buenos, Claro. entonces como se está Pero los oyendo. audiolibros no es que estén teatralizados ni nada por el estilo, es como si una persona amiga te Te lo está lee. leyendo, sí. Exacto. Sí, pero maravillosamente bien leído. C'est pas la même chose para mí. Pas du tout. Ya, pero imagínate en Cabourg, que en el Grand Hotel de Cabourg han montado la habitación. En Illiers han reconstruido, porque se había tirado la casa de la tía Leonie, que no existió nunca, porque era la tía Elizabeth y no sé qué te diga, porque luego, igual que pasa con Virginia Woolf, o que vas haciendo el recorrido de las casas que ha vivido en Londres, etcétera, etcétera, hay mucha gente que además son muy, no solamente son prustianos, sino que además son fetichistas de Proust, todo lo que sea, ¿no? Hombre, lo de las bolsas de magdalenas, yo además lo vi el otro día en un reportaje en la televisión francesa y me tiraba de la risa, porque ya te digo, era una pastelería todo, y sabiendo ahora lo del biscot. Entonces, Magdalene de Proust. Pero tenemos una pregunta. Perdón. Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que Hollywood nos ha hecho mucho daño. Entonces, todo tiene que tener un final feliz, los buenos tienen que ser muy buenos y los malos tienen que ser muy malos. Hoy día, lo primero que te dice un lector es si empatiza con el personaje o no empatiza con el personaje. Y si tú te fijas, todos los grandes personajes de la historia son personas bastante deleznables. O sea, Otelo era un asesino y un maltratador, Macbeth un ambicioso y un asesino también, Madame Bovary una frívola, Ana Karenina por ahí se andaba, sí. O sea, todos son bastante deleznables. Yo quise hacer un homenaje a Proust en la primera línea y entonces yo decía, durante muchos años he estado acostándome muy tarde, porque yo era periodista en el Madrid de la premovida, como yo digo, de la transición, y no nos acostábamos nunca antes de las 6 de la mañana, porque los que seáis de mi edad seguramente y hayáis vivido en Madrid esos años, os acordaréis que había el drugstore, que estaba abierto hasta las 5 de la mañana, y luego a veces se iba al mercado Puerta de Toledo, que había algún bar abierto cuando llegaban allí los del mercado, y todavía íbamos los periodistas con Jubi Bustamante, con Miguel Ángel Aguilar, con Ángel Fernández Santos, algunos tristemente fallecidos. Hacíamos esa vida y entonces yo pensaba escribir esa novela que nunca, alguna vez escribiré, y entonces empecé, la primera frase es así: durante años he estado acostándome muy tarde, porque nunca me acostaba antes. Yo tenía 20 años, estaba haciendo prácticas en el periódico, pero nunca me acostaba, además era la única que tenía coche, y nunca me acostaba antes de las 6 de la mañana, porque luego llevaba a todos que vivían en la Quinta Porra. Gracias por venir, gracias a todos.